Bienvenidos a Radio Prismático, el espacio donde las historias se iluminan y la imaginación no tiene límites. Nos alegra tenerte con nosotros en este nuevo capítulo, listo para viajar a través de relatos que despiertan emociones y te llevan más allá de lo que conoces. Acomódate, relájate y prepárate para una experiencia única. En Radio Prismático, cada palabra es una chispa que enciende un nuevo mundo. Comencemos este viaje juntos. Audiolibro Poder Oculto para Problemas Humanos. De Frederick Bells. Capítulo 11. Su obediente servidor. ¿Acaso el obstáculo más alto para el recién venido es nuestra afirmación de la absoluta obediencia de la ley creativa? ¿Le parece asombrosamente presuntuoso que el débil ser humano tenga la posibilidad de ordenar a Dios que actúe? La enseñanza religiosa en la niñez de la mayoría de nosotros nos ha impuesto la creencia de que Dios es terrible, que hay que dirigirse a Él con temor y temblando o por lo menos con reverencia, y que cualquier intento de decir a Dios lo que debe hacer tiene que tropezar con la repulsa. El cuerpo está predispuesto a la salud. La realidad del asunto es que el infinito está siempre trabajando hacia una perfección equilibrada. Dios trata siempre de expresarse al más alto nivel. La enfermedad es un feo desequilibrio, es imperfección. Todos los actos de Dios revelan una predicación a la salud. Lo que el doctor llama el poder del cuerpo para recuperarse por sí mismo es el deseo de Dios de disponer de un cuerpo perfecto por medio del cual expresarse. Por lo tanto, lo que llamamos ordenar a la ley creativa que entre en acción es simplemente alinearnos con lo que Él ya quiere que hagamos. No estamos fanfarroneando o mandando. Formamos una más perfecta estructura de pensamiento para reemplazar a la mal formada que nos ha traído la enfermedad, y entonces presentamos aquella al lado de la ley del infinito de manera que Él pueda ajustarse a esta imagen más aceptable. Es, pues, razonable suponer que a Él le deleita fluir en el molde perfecto. Esta predisposición innata hacia la salud que el cuerpo manifiesta es una característica alentadora para aquellos que practican la curación espiritual. Se ha observado que el cuerpo puede aguantar una enorme porción de abuso. Los efectos de una dieta insuficiente, las malas costumbres, esfuerzos, accidentes, balazos, que deberían haber llevado a la persona a la tumba, se eliminan, experimentando muchas veces el cuerpo una recuperación asombrosa. Corazones muy dañados y digestiones imposibles asombran a los médicos al continuar funcionando, cuando según todas las leyes de la patología mórbida el paciente debería haber muerto. Lo mismo que el arquitecto naval provee al barco de la tendencia de volver a su posición normal después de haber sido lanzado casi de costado por el viento y el mar, así el cuerpo lucha por volver a la normalidad después de tormentas que podrían haber acabado con él. Sabemos que el cuerpo no tiene inteligencia por sí mismo. ¿De dónde ha venido, pues, esta indomable tendencia para luchar por volver a la normalidad? No puede haber venido de ninguna otra parte más que del arquitecto infinito que lo diseñó. Y podemos confiar en que la ley creativa recibe con gusto cualquier esfuerzo que le dé órdenes de restaurar la normalidad. Dios no nos condena. Debemos corregir la errónea creencia de que el hombre se halla bajo la condenación o la censura de Dios. El mito de la caída del hombre es una reliquia de una teología acabada. Se acepta generalmente el hecho científico de que el hombre es un ser en evolución, en el que se desarrolló la razón lentamente. En todo caso, el padre debe estar complacido de que el hijo haya avanzado tanto en tan corto espacio de tiempo geológico. Millones de sus hijos han recibido sus privilegios y están viviendo en un nivel más o menos estable de unidad con el Padre. El que a veces fallen no es una deshonra, ni tampoco un signo de pecado original. El hombre no es nunca condenado por no vivir de acuerdo con la norma divina, como tampoco puede ser condenado por escribir Cato en lugar de gato, o por decir que 9 más 8 son 14. Estos errores infantiles no son resultado de maldad o perversidad, sino de un conocimiento incompleto. Los seres humanos son niños en la escuela de la vida, y con sus equivocaciones aprenden correctamente las matemáticas. El hombre fue la última forma viviente que apareció en el mundo. Los sabios nos dicen que el hombre moderno ha llegado hace apenas un segundo en el tiempo geológico.
Ha tenido escaso tiempo para mirar en su derredor y averiguar quién es, de dónde ha venido y a dónde va. Esto se ve por algunos conceptos ridículamente ingenuos acerca de Dios que tenía hace menos de 300 años, que le llevaban a pensar que había que torturar a los individuos para que entrasen en la fe verdadera y quemar por brujas a algunas ancianas excéntricas. Describía a un monstruoso Dios que quemaría a la gente por siempre a menos que se adhirieran a determinado credo eclesiástico, aunque sus vidas no tuvieran la menor mancha. Las viejas creencias falsas acerca de Dios estorban el progreso del hombre hacia la libertad. Pero algunas personas tienen profundo terror a ver la verdad desde un nuevo ángulo. Sus mentores espirituales los aterrorizan con advertencias acerca de las eternas consecuencias de apartarse de la fe. De esa manera están sujetos a las enfermedades, la pobreza y la infelicidad. No se percatan de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. En este libro uso con frecuencia términos para denominar a Dios que no son los de la Biblia, pero arrojan luz sobre alguna fase del carácter de Dios que es necesaria para entenderlo. A veces empleo versículos de la Biblia bien conocidos con una diferente interpretación, la que la experiencia me ha demostrado que se refiere directamente a la vida. Presento una visión de Jesús en la cual describo sus lados, humano y divino, como representativos de la raza humana. El secreto de una vida abundante. Como el objeto de la salvación es la reunión de Dios y el hombre, Jesús hizo lo mejor posible para mostrar a los hombres cómo reunirse con Dios por medio de sus pensamientos, haciendo hincapié en el hecho de que todos los dones de la vida proceden de la unión con el que todo lo da. Su sensación de unión era tan brillante, tan viva, tan intensa y tan productiva en sus resultados que podía decir inequívocamente, yo y el Padre somos uno. Algunos teólogos han despojado a la vida de Cristo de su poder sobre nosotros diciendo que solo Él tiene poder autoritario para poner en movimiento la ley de la curación espiritual, pues Él era el Hijo de Dios. Cierto, Él era el Hijo de Dios. Él nos prometió, las palabras que pronuncio también las diréis vosotros, y aún diréis palabras más grandes. Dijo también, estos signos seguirán a los que crean, ahuyentarán a los demonios, pondrán sus manos en los enfermos y estos sanarán. Si la ortodoxia consiste en seguir los mandatos y el ejemplo de Cristo, ningún jefe de la Iglesia será ortodoxo si no incluye la autorizada curación de los enfermos por medio de la comprensión de la misma ley espiritual por la que Jesús curaba. Es una herejía negar que Jesús quisiera que sus discípulos fueran también remediadores. El jefe religioso que dice que la curación era una dispensa especial del siglo I para permitir que la Iglesia comenzase su labor, desfigura el tema central de las enseñanzas de Jesús. Falsea completamente el propósito de la vida de Jesús, por el cual Él consentía en ir hasta su muerte. Le quita a la humanidad el único método comprobado de librarse de sus ataduras. Cierra las puertas del cielo en las narices de sus seguidores. Porque el cielo no es un lugar. Es una vida de unión con Dios, que conduce al dominio de todo lo que surge de la naturaleza terrena del hombre. En la unión con Dios no hay enfermedad, necesidad, infelicidad o discordia. Jesús nunca tomó parte en disputas sobre ortodoxia. Tenía una amplia visión de la vida. Su condenación más severa se dirigió a los fariseos, que pasaban el tiempo queriendo partir a lo largo cabellos teológicos mientras sus feligreses se hundían sin ayuda en el pecado, la enfermedad y la miseria. Él dijo, he venido para que podáis tener vida, y para que podáis tenerla con mayor abundancia. Este era su solo propósito, enseñar a los hombres el secreto de una vida feliz. La creencia quiere decir curación, no solo predicación. A través de los siglos ha habido siempre curaciones espirituales. Aunque más bien esporádicas en carácter, solían atribuirse a algún misterioso don curativo que poseían ciertos individuos. Jesús trató de demostrar que esto no era así. Afirmó con firmeza que la facultad de curar descansaba en nuestra creencia. Desgraciadamente, como en casi todas las instituciones humanas, el fuego, el fervor y la clara comprensión del comienzo se disiparon.
La iglesia se hizo poderosa y rica, las formas y las ceremonias externas sustituyeron a la luz interior y estas verdades vitales, que iban de corazón a corazón, se perdieron en su mayoría. El punto importante cambió entonces al credo externo hablado o escrito. La Inquisición reemplazó a Pentecostés. Las declaraciones de teorías teológicas tomaron el lugar de la experiencia diaria de la vida universal por medio de la persona, y así el hundimiento en la Edad Oscura no tuvo remedio. Hasta ese día, muy tristemente, aquellos que se hallan en diferentes dependencias de la Iglesia que no pueden captar el principio, no solamente omiten sino que luchan contra la práctica de la cura espiritual. Las iglesias nunca morirán. Han sido muy valiosas para el hombre, pero su punto capital cambiará. Ya se están apartando de las discusiones teológicas sustituyéndolas por temas referentes a los problemas actuales. En un futuro próximo se ocuparán más asiduamente de este punto de vista científicamente espiritual de la curación. Muchos lo están haciendo así ya. En Denver, Colorado, hay un valiente ministro con buen sentido práctico y alta visión espiritual. El Dr. Robert A. Russell es cura párroco de la Iglesia Episcopal de la Epifanía. Mediante un extenso estudio de la Biblia, el Dr. Russell ha llegado a la comprobación de que Jesús hizo más curaciones que prédicas. Investigó profundamente los métodos psicológicos y halló que algunos de ellos poseen cierto valor, pero les falta la nota espiritual distintiva que Jesús tañía. El Dr. Russell empezó a dar importancia a este lado práctico de las enseñanzas de Jesús. Ocurrieron algunas curaciones notables. Entonces decidió construir el altar de la presencia curativa. Empezó con una donación de unos cuantos dólares, construyó un bello edificio en el que ha gastado más de $300,000, en el cual esta moderna presentación de una vieja verdad ha dado por resultado la curación de cuerpo, alma y mente de muchos centenares de personas. El Dr. Russell ha enseñado esta verdad a grupos de ministros episcopales. No son fieles a su iglesia, pero han agregado a sus enseñanzas doctrinales el mensaje de la curación espiritual. Varios veranos, el Dr. Russell ha traído este mensaje a nuestro auditorio durante mis vacaciones. A veces se congrega tanta gente que tenemos que alquilar otro local cercano para los excedentes, porque es un orador dinámico y su enseñanza de estos métodos es tan clara como el tañer de una campana. La iglesia se llenará otra vez cuando sus ministros logren la visión y la comprensión de hombres como el Dr. Robert A. Russell. No tendrán necesidad de pasar películas para atraer concurrencia. El infinito quiere expresarse por medio del hombre. Este capítulo se abrió con la afirmación de que la ley creativa quiere curar, es obediente a nuestra palabra y está dispuesta a intervenir con toda su fuerza inmensa cuando se abre el corazón a sus corrientes curativas. La cosa principal de la que debe uno estar seguro es que el infinito parece deseoso de manifestarse él mismo al mayor nivel posible. El empuje de la vida que hace que la raíz de un árbol levante un pavimento de cemento o cuartee una roca es el mismo deseo infinito que romperá las barreras erigidas por el hombre llamadas enfermedad, pobreza e infelicidad. No hay necesidad de vencer la renuencia de un Dios poco dispuesto. El principio curativo desea intensamente expresarse. Todo lo que necesita es recibir la palabra que le ordene y se lanzará a obedecer. Al principio, cuando oyó la palabra de Dios que decía, que se haga, respondió dando forma a un mundo. Ahora, cuando oye a un hombre decir, que se haga, está oyendo la misma palabra de Dios, pues el hombre es el único conducto por el cual Dios habla. De manera que en cierto sentido, no somos nosotros los que damos órdenes a la ley para que actúe. No somos nosotros los que hemos pensado la idea de la perfección divina. Somos el conducto por medio del cual habla el infinito. Pero puesto que tenemos la facultad de la conciencia divina, nos hemos convertido en cooperadores inteligentes y conscientes de Dios. Esta es la sociedad suprema, yo y el Padre somos uno, pero mi Padre es más grande que yo. Sir James Ritchie, de la Universidad de Edimburgo, hablando ante la Sociedad Británica para el Adelanto de la Ciencia, trazó un cuadro que ofrecía optimismo respecto a la posibilidad del hombre de dominar rápidamente la ley espiritual en un futuro próximo.
Dibujó en el tablero la carátula de un reloj, hizo notar que la vida en este planeta comenzó a las 12 de la noche. Cada minuto representaba más de 1,5 millones de años a medida que el reloj de la vida marcaba continuamente su camino alrededor del cuadrante. A las 10:30 de la mañana la fauna marina era la más alta forma de vida desarrollada hasta entonces. A las 11:30, la vida había logrado producir solamente los reptiles. A las 11:75 empezaban a aparecer los mamíferos. A las 11:59, los ancestros de los humanos hicieron su aparición o se disponían a aparecer, y a las 11:59 y 59 segundos había llegado el hombre moderno. Los 30.000 años más o menos que el hombre moderno ha estado aquí pueden parecer muy largos, y algunos están desalentados porque ha logrado tan poco progreso interno durante ese tiempo. Pero es un breve periodo comparado con el largo, lento, ascendente progreso de las formas vivientes que nos precedieron y que parecían necesarias para nuestra aparición. Estamos en un viaje de autodescubrimiento. A través de las edades geológicas, la inteligencia infinita al parecer ha buscado constantemente una más alta expresión. Tanto filósofos como científicos se están poniendo de acuerdo en que esta es la única explicación racional de la creación. La mente infinita tuvo inmediatamente la intención de que la creación fuera su órgano de expresión. Sería incorrecto creer que ha cambiado sus planes de tiempo en tiempo, descartando sin consideración forma tras forma hasta que acertó con la idea del hombre. Por el contrario, el final se conocía desde el principio. De la estructura más simple a la más compleja son parte de un solo plan. Podría nacer un niño enteramente desarrollado al momento de la concepción, así como se crea una nueva célula en un momento por la fisión. Pero parece ser que Dios trabaja por medio de un proceso abierto que el sabio llama evolución. El niño durante los 9 meses de gestación empieza como una sola célula, se hace más complejamente intrincado a medida que transcurren los meses. Pasa a través de la historia biológica de la raza de invertebrado a vertebrado y la recapitula, vive corto tiempo en todas las especies que han precedido a la humana, incluso desarrollan aberturas para las agallas, como un pez, en una de sus etapas. Como la inteligencia infinita estaba en esa celda masculina y femenina inteligencia fundida en una, continuó habitando en las formas sucesivas en un nivel en elevación constante hasta que el niño nació. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. La inteligencia infinita nunca apresura las cosas. El hombre es impaciente, quiere la perfección ahora. Quiere que todas las tristezas de la humanidad se disuelvan ahora. Quiere que los hombres sean dulces, bellos y amables en un momento. A veces se pregunta por qué Dios no interviene para detener la guerra y otros horrores, se pregunta si a Dios le importará eso. Si lo supiera, Dios pondría fin a todas esas cosas inmediatamente, pero solo puede hacer por los hombres lo que hace por mediación de ellos. La progresiva aparición de Dios en la naturaleza. Dios solo puede expresarse al nivel del medio por el cual se expresa. Las piedras dan a Dios cierto modo de expresión. Como son insensibles, no pueden dar una expresión sensible. Sin embargo, los electrones de que están compuestas giran tan exactamente como los del cerebro de un genio, porque el pensador infinito piensa por mediación de esa piedra. El reino vegetal está un poco más alto en la escala. La inteligencia infinita encuentra un nivel más alto de expresión en las plantas. No se les puede culpar de no pensar como hombres, no obstante, hay cierta inteligencia buscadora en la forma en que vuelven sus hojas el sol. Naturalmente, ni en la piedra ni en la planta hay inteligencia consciente. Todo es el pensamiento único del pensador único, que piensa por mediación de ellas a su nivel de recepción. El reino animal da un medio más alto de expresión. Aquí aparecen simples procesos de razonamiento. El animal puede huir del peligro y encontrar su camino para alimentarse. Mientras que el infinito tiene que cuidar de la vida sexual de las plantas, llevando el polen en el viento, el animal ya puede encontrar su propio camino para la procreación. Pero el animal no sabe por qué hace ciertas cosas, son los pensamientos del pensador infinito que pasan a través de su cerebro. Este cerebro, que es simple en su estructura,
puede permitir al pleno conocimiento de Dios una expresión algo limitada. El hombre se enorgullece de ocupar el más alto de los 4 reinos. Y así es. Su cerebro es algo de complejidad asombrosa. Esa corteza del cerebro, llamada córtex, de un espesor aproximado de 1/8 de pulgada, se dice que tiene más de 2.000 millones de células pensantes separadas, cada una de las cuales puede entrar en combinación con cualquier otra de las 2.000 millones para formar una clase separada y distinta de pensamiento. Gracias a estas combinaciones el hombre es capaz de producir quintillones de ideas separadas. Es un soberbio órgano para la expresión del infinito. El hombre es para Dios el conducto ideal. Los pensamientos de Dios pueden mezclarse con los del hombre mejor que cualquier otra cosa en el universo. Esto es lo que hace que la mente del hombre sea el conducto ideal para el proceso curativo. Las piedras del reino mineral, puede decirse que no tienen conciencia por sí mismas. El reino vegetal tiene algo más, pero debe tener cierta oscura suerte de conciencia del sol, del suelo y del agua. El animal posee más amplia y decidida conciencia de sí mismo, se da cuenta de que es algo separado de otros animales. El hombre tiene a la vez conciencia de sí mismo y conciencia de Dios. Dios duerme en la piedra, se hace consciente en la planta, consciente de sí mismo en el animal y divinamente consciente en el hombre. Esta declaración se ha atribuido diversamente a los alemanes, los griegos y los hindúes, pero claramente es la afirmación de pensadores parciales. En el hombre el Creador ha llegado por fin al punto para expresar al máximo todas sus ideas. Debe recordarse que así como era el pensador original el que pensaba por medio de los electrones en la piedra, la planta, el animal, así lo que el hombre llama su propio pensamiento sigue siendo el pensamiento del pensador infinito. Es verdad que el cerebro del hombre interviene en el proceso. Pero el cerebro es solamente el violín por medio del cual la divinidad trata de expresar celestiales armonías. Por toda la creación, desde lo simple a lo complejo, todo pensamiento es el Dios. Una vez que ha desenvuelto esta compleja estructura pensante en el hombre, el infinito se hace a un lado para permitir que el hombre se descubra a sí mismo y sus potencialidades. Dios no va a descorrer las cortinas del misterio. Esta es la tarea del hombre. Es perfectamente capaz de saber todo lo que quiera, pero tiene que ser en el camino de descubrirse a sí mismo. A través de los siglos ha habido voces que han publicado siempre el mensaje del universo interior del hombre, el origen del poder sobre su vida práctica. He aquí un campo de exploración más conmovedor que cualquier parte del universo material. Estas voces han hablado de valores que están más allá del brillo de lo material. Pero han sido ahogadas por el martilleo de las máquinas remachadoras en la construcción de algún nuevo coloso de acero o por las botas de los conquistadores al regreso de sus victorias. Ahora hasta el conquistador se asusta, o por lo menos está indeciso. Empieza a preguntarse si no hay un medio mejor. La raza humana está en la bifurcación de la civilización, percibiendo su mayor amenaza y al mismo tiempo su más sublime oportunidad. El mundo está preparado, dispuesto a dar ahora su gran paso adelante, el de una intensa exploración de sus vastos recursos internos espirituales. Creo que es tiempo de darlo. El misterio del hambre espiritual. El instinto divino es una parte tan verdadera de la naturaleza del hombre como el instinto de comer o de reproducirse. No hay necesidad de enseñar los instintos, son parte integrante de nosotros. Los dos últimos, por ser físicos, pueden practicarse en forma voraz o animal. Se hacen refinados cuando aparece el primero. El hambre de alimento es necesaria para que pueda subsistir el organismo individual. El hambre del sexo es necesaria para que la especie pueda sobrevivir. El hambre de Dios es necesaria para que el hombre se encuentre en su elemento cuando llegue a su verdadero destino. Los apetitos físicos son efímeros, el apetito espiritual es eterno. El apetito espiritual es del íntimo pensador invisible, atrapado por décadas en la forma física, pero destinado a salvarse en la última libertad de una existencia completamente espiritual. Durante esas pocas décadas de kindergarten en la Tierra,
El hombre necesita los 5 sentidos físicos. Como vive en un planeta material, solo puede encontrar su camino haciendo uso de esos sentidos. Pero también posee antenas espirituales que constantemente exploran el mundo espiritual. Tiene una intuición espiritual que le dice, si un hombre muere, vivirá otra vez. Alguien ha dicho que el hombre no cree en la inmortalidad porque puede probarla, pero trata de probarla porque no puede evitar creer en ella. ¿Qué es este extraño, metafísico, instinto que anima solo al hombre en todo el reino animal? El instinto de la inmortalidad no es una burla, es la voz del infinito en él. Continúa diciéndole que su vida es mucho más de lo que él puede ver, sentir y oír. Sopla suavemente en su oído diciéndole que es un ser mucho más noble que lo que puedan indicar sus apetitos físicos. Viene de la eternidad. Su destino es una eternidad de conciencia continua, pues la conciencia tiene su origen en lo eterno y nunca puede morir. No es posible que los ideales del hombre hayan venido de sus antecesores menores. Solo hay un lugar del cual pueden haber venido, de sus absolutos ocultos en la naturaleza del infinito. El hombre no los originó, simplemente los captó y registró. El más puro amor que experimente el hombre, el más alto deleite de belleza, verdad o integridad que el hombre imperfecto disfrute solo son menudas chispas de luz de algún sol más difícil de ver. El hombre capta el centelleo de un rayo, lo ama como un ideal, trata de vivir bajo su luz. Pero es solo la relativa virtud que se vislumbra de Dios el absoluto. Los ideales espirituales del hombre son el registro inconsciente del ideal divino. Con frecuencia se percibe confusamente, pero esta voz de Dios en el hombre es motivo suficiente para creer que Dios es todo lo que es lo mejor del hombre, e infinitamente más. Los conceptos del hombre oscilan, a veces la luz desaparece por algunos periodos como la luz del faro para los marineros que hallan en un bote salvavidas siguiendo su arduo camino hacia él. Pero la luz por sí misma nunca parpadea, porque es la realidad permanente hacia la cual se encamina el hombre y está plantada en terreno sólido. La travesía del hombre en su propio descubrimiento. Pero el hombre debe elegir para saber la verdad. Ha pasado la etapa prehumanista en que Dios pensaba casi siempre por él. Ahora tiene razón e inteligencia suficientes para aprender los hechos acerca de su relación con Dios y el mecanismo de su propia mente. Has sido lanzado a ese río de exploración con la admonición, hombre, conócete a ti mismo. Está en el camino de descubrirse a sí mismo. Sus adelantos en salud y felicidad dependerán ahora de la sabiduría de sus deliberadas. Los más altos logros del hombre en el reino mental y emocional vendrán cuando aprenda a usar las altas matemáticas del pensamiento espiritual. Ya tiene todo el equipo mental para ello. Algunas almas emprendedoras usan este equipo con los más halagadores resultados en sus asuntos externos. Y este nuevo punto de vista está creciendo rápidamente solo por una cosa, los resultados que produce. Algo más potente que el tema humano está sacando a la superficie estos conocimientos. El empuje visible de lo eterno está guiando al hombre a su destino manifiesto. El objeto de la vida es que el hombre se conozca a sí mismo, su origen divino, su casi increíble potencialidad como hijo y como colaborador de Dios. El infinito se ha manifestado al nivel de la piedra, de la planta y del animal. Estas fueron solo las etapas preliminares. Ahora se está aproximando el clímax, lo último para lo que fue hecho lo primero. Lo eterno continuará expresándose al nivel físico más bajo por mediación de aquellos que no quieran o no puedan ver otro más alto, pues Dios nunca se impone a nosotros. Pero en aquellos que empiezan a caminar por este sendero más alto hacia la integración y su resultante bienestar, la ley curativa acudirá como el aire al vacío, pues ningún ojo ha visto ni ningún oído ha escuchado las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Razones por las cuales el proceso creativo trabajará siempre cuando lo use correctamente. La inteligencia infinita está trabajando siempre hacia una equilibrada perfección. Enfermedad, contratiempos y dolor son feas imperfecciones. Sus propios pensamientos imperfectos estorban esta tendencia de su vida para mantenerse ecuánime.
Deshágase de estos molestos pensamientos originarios, reemplazándolos con la clara visión de los pensamientos magistrales. Entonces, el proceso creativo fluirá por usted, trayendo inevitable paz, realizaciones y felicidad que llenarán la vida. Y así llegamos al final de este fascinante viaje sonoro. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Radio Prismático, donde exploramos historias que iluminan la imaginación. Esperamos que hayas disfrutado cada momento tanto como nosotros disfrutamos compartirlo contigo. No olvides seguirnos para más relatos, reflexiones y aventuras. Hasta la próxima, donde nos encontraremos nuevamente bajo la luz de nuestro prisma sonoro. Que la magia de las historias te acompañe siempre. Hasta pronto, y que el próximo viaje te encuentre listo para escuchar.